Capítulo 13. Inquietudes de San José al notar el embarazo de María, pasión de los celos y como obra. Quiere José apartarse de su esposa, un sueño celestial le devuelve la paz. Del divino embarazo de la princesa del cielo, corría ya el 5º mes, cuando el castísimo José, esposo suyo, había comenzado a tener algún reparo en la disposición y crecimiento de su vientre virginal, porque en la perfección natural y elegancia de la divina esposa, se podía ocultar menos y descubrirse más, cualquier señal y desigualdad que tuviera. Un día, saliendo María Santísima de su oratorio, la miró con este cuidado San José, y conoció con mayor certeza la novedad, sin que pudiese el discurso desmentir a los ojos lo que les era notorio. Quedó el varón de Dios herido en el corazón con una flecha de dolor que le penetró hasta lo más íntimo, sin hallar resistencia a la fuerza de sus causas que a un mismo tiempo se juntaron en su alma. La primera, el amor castísimo, pero muy intenso y verdadero que tenía a su fidelísima esposa, donde desde el principio estaba su corazón más que en depósito, y con el agradable trato y santidad sin semejante de la Gran Señora, se había confirmado más este vínculo del alma de San José en obsequio suyo. Y como ella era tan perfecta y cabal en la modestia y humilde severidad, entre el respeto cuidadoso de servirla, tenía el santo José un deseo, como natural a su amor, de la correspondencia del de su esposa. Juntóse a esta causa la certeza de que no tenía parte en el embarazo que conocía por sus ojos, y que la deshonra era por esto inevitable, cuando se llegase a saber. Y este cuidado era de tanto peso para San José, cuanto él, era de corazón más generoso y honrado, y con su gran prudencia sabía ponderar el trabajo de la infamia propia y de su esposa, si llegaban a padecerla. La tercera causa, que daba mayor torcedor al santo esposo, era el riesgo de entregar a su esposa para que conforme a la ley fuese apedreada, que era el castigo de las adúlteras, si fuese convencida de este crimen. Entre estas consideraciones, como entre puntas de acero, se halló el corazón de San José herido de una pena o de muchas juntas, sin hallar de improviso otro sagrado, con que aliviarse más de la asentada satisfacción que tenía de su esposa. Pero como todas las señales testificaban la impensada novedad, no se le ofrecía al santo varón alguna salida contra ellas, ni tampoco se atrevía a comunicar su dolorosa aflicción con persona alguna. Hallábase rodeado de los dolores de la muerte, y sentía con experiencia que la emulación es dura como el infierno. Quería discurrir a solas, y el dolor le suspendía las potencias. Si el pensamiento quería seguir al sentido en las sospechas, todas se desvanecían como el hielo a la fuerza del sol, y como el humo en el viento, acordándose de la experimentada santidad de su recatada y advertida esposa. Si quería suspender el afecto de su castísimo amor, no podía. Porque siempre la hallaba digno objeto de ser amado, y la verdad, aunque oculta, tenía más fuerzas para atraer, que el engaño aparente de la infidelidad para desviarle. No se podía romper aquel vínculo asegurado con fiadores tan abonados de verdad, de razón y de justicia. Para declararse con su divina esposa, no hallaba conveniencia, ni tampoco se lo permitía aquella igualdad severa y divinamente humilde que en ella conocía. Y aunque veía la mudanza en el vientre, no correspondía el proceder tan puro y santo a tal descuido como se pudiera presumir, porque aquella culpa no se compadecía con tanta pureza, igualdad, santidad, discreción, y con todas las gracias juntas en que era manifiesto el aumento cada día en María Santísima. Todo lo que pasaba por el corazón de San José en secreto era manifiesto a la princesa del cielo, que lo estaba mirando con ciencia divina y luz que tenía. Y aunque su santísimo corazón estaba lleno de ternura y compasión de lo que padecía su esposo, no le hablaba palabra en ello, pero servíale con sumo rendimiento y cuidado. Y el varón de Dios, al descuido, la miraba con mayor cuidado que otro hombre jamás ha tenido. Y como sirviéndole a la mesa y en otras ocupaciones domésticas, la Gran Señora, aunque el embarazo no era grave ni penoso,
hacía algunas acciones y movimientos con que era forzoso descubrir más, atendía a todo San José, y certificábase más de la verdad con mayor aflicción de su alma. Y no obstante era santo y recto, pero después que se desposó con María Santísima, se dejaba respetar y servir de ella, guardando en todo la autoridad de cabeza y varón, aunque lo templaba con rara humildad y prudencia. Pero mientras ignoró el misterio de su esposa, juzgó que debía mostrarse siempre superior con la templanza conveniente, a imitación de los padres antiguos y patriarcas, de quienes no debía degenerar, para que las mujeres fuesen obedientes y rendidas a sus maridos. Y tenía razón en este modo de gobernarse, si María Santísima, Señora nuestra, fuera como las demás mujeres. Mas aunque era tan diferente, ninguna hubo ni habrá jamás tan obediente, humilde y sujeta a su marido como lo estuvo la reina eminentísima a su esposo. Servíale con incomparable respeto y prontitud, y aunque conocía sus cuidados y atención a su embarazo, no por eso se excusó de hacer todas las acciones que le tocaban, ni cuidó de disimular y excusar la novedad de su divino vientre, porque este rodeo, artificio o duplicidad no se compadecía con la verdad y candidez angélica que tenía, ni con la generosidad y grandeza de su nobilísimo corazón. Bien pudiera la gran señora alegar en su abono la verdad de su inocencia inculpable, y la testificación de su prima Santa Isabel y Zacarías, porque en aquel tiempo era cuando San José, si sospechara culpa en ella, se la podía mejor atribuir, y por este modo o por otros, aunque no le manifestara el misterio, se podía disculpar y sacar de cuidados a San José. Nada de esto hizo la maestra de la prudencia y humildad, porque no se compadecía con estas virtudes volver por sí, y fiar la satisfacción de tan misteriosa verdad de su propio testimonio. Todo lo remitió con gran sabiduría a la disposición divina. Y aunque la compasión de su esposo y el amor que le tenía la inclinaba a consolarle y despenarle, no lo hizo disculpándose ni ocultando su embarazo, sino sirviéndole con mayores demostraciones y procurando regalarle, y preguntándole lo que deseaba y quería que ella hiciese, y otras demostraciones de rendimiento y amor. Muchas veces le servía de rodillas, y aunque algo consolaba esto a San José, por otra parte le daba mayores motivos de afligirse, considerando las muchas causas que tenía para amar y estimar a quien no sabía si le había ofendido. No podía San José ocultar del todo su acerbísima pena, y así estaba muchas veces pensativo, triste, suspenso, y llevado de este dolor hablaba a su divina esposa con alguna severidad más que antes, porque este era como efecto inseparable de su afligido corazón, y no por indignación ni venganza, que ésta nunca llegó a su pensamiento. Pero la prudentísima señora no mudó su semblante ni hizo demostración alguna de sentimiento, antes por esto cuidaba más del alivio de su esposo. Servíale a la mesa, dábale el asiento, traíale la comida, administrábale la bebida. Y después de esto, que hacía con incomparable gracia, le mandaba San José que se asentase, y cada hora se iba asegurando más en la certeza del embarazo. En la tormenta de cuidados que combatían al corazón de San José, procuraba tal vez con su prudencia, buscar alguna calma y cobrar aliento en su afligido ahogo, discurriendo a solas y procurando reducir a duda el embarazo de su esposa. Pero de este engaño le sacaba cada día el aumento del vientre virginal, que con el tiempo se iba manifestando con mayores evidencias. En sus aumentos estaba más agradable y sin sospechas de otros achaques la divina princesa, que de todas maneras se iba perfeccionando en hermosura, salud, agilidad y belleza, motivos mayores de la sospecha y lazos, sin poder apartar todos estos afectos a un tiempo con varias olas que le atormentaban, y de manera le rindieron, que llegó a persuadirse del todo en la evidencia. Y aunque siempre se conformaba su espíritu con la voluntad de Dios, pero la carne enferma sintió lo sumo del dolor del alma, con que llegó a su punto, donde no halló salida alguna en la causa de su tristeza. Sintió quebranto o deliquio en las fuerzas del cuerpo, que, aunque no llegó a ser enfermedad determinada,
Con todo eso se le debilitaron las fuerzas y puso algo macilento, y se le conocía en el rostro la profunda tristeza y melancolía que le afligía. Y como la padecía tan a solas sin buscar el alivio de comunicarla, como lo hacen ordinariamente los otros hombres, con esto venía a ser más grave y menos reparable naturalmente la tribulación. No era menos dolor el que a María Santísima penetraba, pero aunque era grandísimo, era también mayor el espacio de su generoso ánimo, y con él disimulaba sus penas, pero no el cuidado que le daban las de San José su esposo, con que determinó asistirle más, y cuidar de su salud y regalo. Pero como en la prudente reina, era inviolable ley, el obrar todas las acciones en plenitud de sabiduría y perfección, callaba siempre la verdad del misterio que no tenía orden de manifestar, y aunque sola ella era la que pudiera aliviar a su esposo José por este camino, no lo hizo, por respetar y guardar el sacramento del Rey Celestial. Por sí misma hacía cuanto podía, hablábale en su salud, y preguntábale, lo que deseaba hiciese ella, para su servicio y alivio del achaque que tanto le desfallecía. Con esto se sosegaba un poco el turbado espíritu de San José, pero como el objeto de su tristeza no se mejoraba, luego volvía a ella sin hallar salida de cosa fija y cierta en que asegurarse, y volvió a los intentos de ausentarse y dejar a su esposa. Conociendo esto la Divina Señora, juzgó que ya era necesario prevenir este peligro y pedir al Señor con más instancia el remedio. Dio lugar su Majestad para que entrambos, María Santísima y San José, llegasen al aprieto del extremo de dolor interior, para que, a más de los méritos que con este dilatado martirio acumulaban, fuese más admirable y estimable el beneficio de la consolación divina. El dolor de los celos es tan vigilante despertador a quien los tiene, que repetidas veces, en lugar de despertarle, le desvela y le quita el reposo y sueño. Nadie padeció esta dolencia como San José, aunque en la verdad ninguno tuvo menos causa para ellos, si entonces la conociera. Pero junto con esto hubo una gran diferencia entre los celos o recelos de este fiel siervo, y los demás que suelen padecer este trabajo. Porque los celos, añaden al vehemente y ferviente amor, un gran cuidado de no perder y conservar lo que se ama, y a este afecto, por natural necesidad, se sigue el dolor de perderlo, e imaginar que alguno se puede quitar. Y este dolor o dolencia es la que comúnmente llaman celos, y en los sujetos que tienen las pasiones desordenadas, por falta de prudencia y de otras virtudes, suele causar la pena y dolor efectos desiguales de ira, furor, envidia contra la misma persona amada, o contra el consorte que impide el retorno del amor, ahora sea mal o bien ordenado. Y se levantan las tempestades de imaginaciones y sospechas adelantadas, que las mismas pasiones engendran, de que se originan las veleidades de querer y aborrecer, de amar y arrepentirse, y la irascible y concupiscible andan en continua lucha, sin haber razón ni prudencia que las sujete e impere, porque este linaje de dolencia obscurece el entendimiento, pervierte la razón y arroja de sí a la prudencia. Pero en San José no hubo estos desórdenes viciosos, ni pudo tenerlos, no sólo por su insigne santidad, sino por la de su esposa, porque en ella no conocía culpa que le indignase, ni hizo concepto el santo, que tenía empleado su amor en otro alguno, contra quien o de quien tuviese envidia para repelerle con ira. Sólo consistieron los celos de San José en la grandeza de su amor, en una duda o sospecha condicionada, de si su castísima esposa le había correspondido en el amor, porque no hallaba cómo vencer esta duda, con la razón determinada, como lo eran los indicios del recelo. Y no fue menester más certeza de su cuidado, para que el dolor fuese tan vehemente, porque en prenda tan propia como la esposa, justo es no admitir consorte. Y para que las experiencias obrasen tal dolencia, bastaba que el amor vehemente y casto del santo, poseyera todo el corazón a vista de la menor señal de infidelidad, y de perder el más perfecto, hermoso y agradable objeto, de su entendimiento y voluntad. Que cuando el amor tiene tan justos motivos,
Grandes y eficaces son los lazos y coyundas que le detienen, fortísimas las prisiones, y más no habiendo contrarios de imperfecciones que las rompan. Nuestra reina en lo divino, ni natural, no tenía cosa que moderase y templase el amor de su santo esposo, sino que le fomentase por repetidos títulos y causas. Con este dolor, que llegó a tristeza, se quedó un poco dormido San José después de la oración que arriba dije. Seguro que se despertaría a su tiempo para salir de su casa a medianoche, sin que, a su parecer, fuese sentido de su esposa. Estaba la señora aguardando el remedio y solicitando con sus humildes peticiones el reparo, porque conocía que, llegando la tribulación de su turbado esposo a tal punto y a lo sumo del dolor, se acercaba el tiempo de la misericordia y del alivio. Envió el Altísimo al arcángel Gabriel, para que estando José durmiendo, le manifestase por divina revelación el misterio del embarazo de su esposa. Y el arcángel, cumpliendo esta legacía, fue a San José y le habló en sueños, y le declaró todo el misterio de la encarnación y redención en las palabras que el evangelista refiere. Alguna admiración puede hacer, y a mí me la ha motivado, el por qué el santo arcángel habló a San José en sueños y no en vela. Pues el misterio era tan alto, y no fácil de entender, y más en la disposición del santo tan turbada y afligida. Y a otros se les manifestó el mismo sacramento, no durmiendo, sino estando despiertos. Despertó San José capaz del misterio revelado, y de que su esposa era madre verdadera del mismo Dios. Y entre el mismo gozo de su dicha y no pensada suerte, y el nuevo dolor de lo que había hecho, se postró en tierra, y con otra humilde turbación, temeroso y alegre, hizo actos heroicos de humildad y reconocimiento. Dio gracias al Señor por el misterio que le había revelado, y por haberle hecho su majestad esposo de la que escogió por madre, no mereciendo ser esclavo suyo. Con este conocimiento y acciones de las virtudes, quedó sereno el espíritu de San José.